Jorge Manzanilla y la colaboración cotidiana de los martes aquí en Radio Fórmula. Jorge, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues que tú digas, José Luis, yo siempre vengo esperando que tú me digas que... ¿Sí? Pues la discusión del presupuesto. La discusión del presupuesto. Creo que es bueno, el tema económico sigue estando vigente, cada vez más candente. Hay una mayor preocupación, creo yo, a medida que se va acercando el momento en que el Congreso de la Unión tendrá que definir esta reforma fiscal. Y creo que hay muchísimos sectores de la población que están verdaderamente preocupados, pensando que algunos de estos impuestos que van a ser realmente lesivos a la economía de nuestro país se aprueben. Hace unos días leía algunas comparaciones que hacía nuestro secretario de Hacienda en relación a los impuestos de España. Y como decía él que pues en España también van a subir los impuestos, aun cuando España pues es un país mucho más avanzado que nosotros, con una economía diferente a la nuestra, y él hacía referencia a que allí también los impuestos iban a subir, ¿no? Lo que no dijo nuestro secretario de Hacienda es que la situación económica de un español y de un mexicano es completamente diferente. Un español tiene un salario mínimo de 624 euros al mes. Esos meses se convierten en 14 meses al año, o sea, finalmente gana 728 euros, que es más o menos, al tipo de cambio de hoy, alrededor de 16,000 pesos, que es lo que gana de salario mínimo un mexicano al año. Así que ahí se establece una diferencia muy grande. De un mes a un año. Y no es lo mismo que se pague, por ejemplo, el 18% de IVA en España, en algunos productos, que no en todo se paga el 18%. Una persona que cuando menos va a ganar estos 18,000 pesos mensuales, 16,000 pesos mensuales, a que lo pague un mexicano que se gana eso al año. Además, en España no llega ni a 1 millón de españoles los que ganan el salario mínimo. La mayoría de los españoles ganan mucho más que un salario mínimo. Allá es al revés, pues. En cambio, aquí es al revés. Una buena parte de los mexicanos que trabajan, que todavía tienen trabajo, pues ganan el salario mínimo o un poco más. Entonces esa es una comparación que realmente no es válida para enfocarse a el verdadero problema que va a tener la gente de clase media, media baja y la gente pobre, si los impuestos se implementaran tal y cual se han planteado, ¿no? Además, el uso del impuesto, es decir, los servicios que te entrega el Estado por pagar el impuesto. Digo, si comparas México a España... No, eso es que no se deben de comparar. Es como si comparáramos, por ejemplo, España con Luxemburgo. El salario mínimo de Luxemburgo son 1.800 euros al mes. Entonces, aun cuando forma parte de la misma Comunidad Económica Europea, obviamente no pueden compararse estos parámetros, ¿no? Yo creo que ojalá que el Congreso de la Unión prevalezca la idea de que una subida extraordinaria de impuestos, como se está pidiendo, finalmente no va a hacer que mejore la situación económica del país, no va a hacer que la calificación de México, que pareciera que es lo que se busca por las grandes compañías que califican al país como sujeto o no de buen crédito, lo sigan calificando bien, porque a fin y al cabo, si el impuesto sube pero la recaudación baja, porque la gente no puede pagarlo o porque comentábamos con alguna ocasión, una buena parte de la gente se va a ir a la economía informal cuando ya no pueda pagar. Bueno, pues aunque suba el porcentaje de impuesto a pagar, la recaudación finalmente disminuiría y eso pues afectaría a México en esta calificación. Hoy están decidiendo comisiones ese es el jaleo y ese es el motivo de las disputas allá en el Congreso de la Unión, que es otro episodio distinto que ya valdría la pena platicar para saber hacia dónde vamos con respecto a las comisiones. Te indican muy bien quién tiene más comisiones, cuáles son las comisiones más importantes y en manos de quién están quedando los controles. Bueno, es natural que siempre el partido que tiene una mayor representatividad y representación en el Congreso de la Unión tenga más, en este caso el PRI, comisiones, en este caso el PRI. Y pues ojalá que cuando terminen estas discusiones se enfoquen al problema económico, que es un problema grave, y que dejemos de discutir si el país se debe endeudar más o menos,
porque pareciera que endeudarse es un temor garrafal, es un error garrafal y un temor tremendo que tenemos todos, cuando la mayor parte de los países del mundo están buscando el endeudamiento externo para poder solucionar la crisis y solucionar el problema económico de su gente, ¿no? O sea, la deuda per se no es negativa. Mira, Estados Unidos tiene un déficit de 482 mil millones de dólares. Nosotros vamos a tener un déficit de 300 millones de dólares. O sea, realmente tampoco puedes comparar a México con Estados Unidos, pero los 300 mil millones de pesos, que serían 300 millones de dólares, que estamos preocupados porque es nuestro déficit y no queremos endeudarnos en toda esa cantidad, sino nada más en un tercio de esa cantidad, pues es una cantidad irrisoria si comparamos la capacidad realmente que tiene este país de producir recursos. Lo que nos hace falta es que los recursos que producimos y que luego son administrados, pues administren bien, y que los recursos que se van a pedir prestados sean recursos que sirvan para promover la planta productiva del país. Y el desarrollo. ¿no? Y el desarrollo y el consumo interno. Claro. Que la gente tenga más dinero para gastar y mejore nuestra economía de esa forma. Seguiremos abordando el tema, si nos permites, Jorge Manzanilla. Con gusto. Claro. Muchas gracias. La cita de los martes con Jorge Manzanilla aquí en el estudio.